hablar un poco de las estrategias antitrombóticas post-TAVI. Los trombos en las prótesis valvulares siempre han sido un problema, no solamente en las prótesis mecánicas, también en las prótesis biológicas y por supuesto en ese orden de ideas también en las prótesis que utilizamos para hacer implantes percutáneos en posición aórtica. Pero si ponemos un poquito en perspectiva el fenómeno, podemos analizar un poco este estudio que es el estudio Partner 3 CT, que es un subestudio del Partner 3 hecho con tomografía de alta resolución 4D al mes y al año después del implante de las válvulas aórticas. Este era un ensayo clínico que comparaba Sapiens 3 versus implante de válvula biológica por cirugía y sorpresivamente en este estudio veamos que al primer mes se demostró por tomografía que había un 13% de trombosis subclínica de las válvulas y que en el seguimiento al año esto se convertía en un número de 28%. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que también en este estudio se demostró que de todas estas válvulas que tenían este HALT, que es simplemente el engrosamiento y con hipoatenuación de los folletos de la válvula, el 56% resolvían al año de manera espontánea. Entonces, es un fenómeno que es muchísimo más frecuente de lo que creemos. Este fenómeno subclínico es un fenómeno que se presenta al año en 1 de cada 4 pacientes que nosotros tratamos con una prótesis por implante de percutáneo. Estas son las imágenes que se encontraron en este estudio. Fíjense cómo se ve la hipoatenuación de los folletos en más o menos en un 25% de la válvula, pero puede ir hasta un 75%. La mayoría de estos casos, como decíamos, son casos subclínicos, pero por supuesto que con compromisos tan severos como el que se ve acá, probablemente estos pacientes sí son sintomáticos y podemos tener que reintervenirlos. La incidencia entonces subclínica es de 10% al mes y 24% al año según el estudio Partner 3 CT. Las implicaciones clínicas son desconocidas, sin embargo, en este estudio también se demostró que los pacientes que tenían trombosis de las válvulas, de los folletos, tenían un incremento en la incidencia de accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios y oclusión tromboembólica de la arteria de la retina. Y lo que dijo el doctor Pérez ahorita sí está completamente demostrado, y es que estos pacientes lo que sí va a generar cuando se ha trombosado la prótesis es un incremento en la degeneración y probablemente en la disfunción tardía de esta válvula. Esto es lo que vemos entonces en estos pacientes ya cuando se convierten en pacientes sintomáticos. La trombosis obstructiva se considera que es más o menos de 0.5% al año. Esta es la imagen ecográfica y lo que vemos en el incremento de los gradientes, el doctor Pérez ya lo dijo, si tenemos un incremento del gradiente con relación al gradiente post-TAVI inicial de 10 milímetros de mercurio o un gradiente medio post-TAVI de 20 milímetros de mercurio, tenemos que pensar en que este paciente ha generado una trombosis de los folletos de la valva y en general los síntomas son los síntomas que están relacionados con una nueva estenosis, una estenosis o síntomas tromboembólicos. Entonces, ¿qué hacer con un fenómeno que es tan frecuente después del implante de la válvula? Es lo que vamos a tratar de ver y vamos a tratar de determinar con algunos estudios. Tenemos que tener en cuenta cuando decidimos qué hacer con estos pacientes siempre el balance del riesgo trombótico y el riesgo isquémico, siempre el riesgo hemorrágico, perdón. Todos sabemos que estos son pacientes generalmente con mucha comorbilidad y esa comorbilidad aumenta no solamente el riesgo hemorrágico, sino también el riesgo de trombosis. Y adicionalmente el procedimiento per se viene con un incremento en el riesgo de trombosis y también con el incremento en el riesgo hemorrágico, principalmente relacionado con el sitio de acceso. Entonces siempre tenemos que hacer un balance en estos pacientes.
El primer estudio al que quiero hacer referencia es el Popular TAVI, publicado en el New England. Es un estudio en pacientes con indicación, post-TAVI con indicación de anticoagulación, que fueron aleatoriamente asignados a ser tratados solo con anticoagulante oral o anticoagulante más clopidogrel. Y como vemos aquí, los resultados mostraron que los pacientes que fueron tratados solo con anticoagulante tuvieron una disminución significativa en los eventos hemorrágicos y también una disminución en el punto final compuesto primario, de muerte de origen cardiovascular, accidente cerebrovascular isquémico o infarto agudo de miocardio. Sin embargo, este desenlace pues, no fue estadísticamente significativo. Pero este estudio en principio nos dice que si el paciente tiene indicación de anticoagulación, agregarle un antiagregante o por lo menos clopidogrel, pues va a someter a nuestro paciente a un riesgo hemorrágico muy alto que probablemente impacte mortalidad. Posteriormente se publicaron dos metaanálisis publicados por grupos chinos que también nos ayudan a tomar decisiones en estos pacientes. Este es el primer metaanálisis donde se incluyeron 12 estudios, de los cuales 2 eran ensayos clínicos aleatorizados y los otros eran estudios no aleatorizados, pero controlados. Este estudio fue hecho en pacientes que tenían indicación de anticoagulación y lo que se hizo fue comparar los nuevos anticoagulantes, entre comillas nuevos, los NOACs versus los anticoagulantes antagonistas de vitamina K. El punto final primario que se analizó fue mortalidad de cualquier causa y los desenlaces secundarios fueron sangrado mayor, eventos tromboembólicos o trombosis de la válvula. Como vemos aquí, la utilización de NOAC fue significativamente mejor en el desenlace de mortalidad de cualquier causa y mejor en trombosis de la válvula sin que hubiera diferencias en hemorragia entre los dos anticoagulantes, dos tipos de anticoagulantes. De tal manera que podemos decir con base en este metaanálisis que si nuestro paciente post-TAVI requiere anticoagulación, probablemente la mejor opción va a ser utilizar un NOAC y no un antagonista de vitamina K. Este es el otro metaanálisis, un metaanálisis de 6 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, incluyendo más o menos 2.800 pacientes. A la diferencia del anterior, los criterios de inclusión eran pacientes que no requerían anticoagulación. Y en este metaanálisis, los chinos analizaron básicamente la terapia antiplaquetaria simple o con un solo antiplaquetario versus la terapia antiplaquetaria con 2 antiplaquetarios. Y los resultados mostraron que no hay diferencia en mortalidad por cualquier causa entre una terapia simple contra una dual, que no hay diferencia en incidencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos, no hay diferencia en infarto, y lo que sí mostró diferencia es que cuando usted hace una terapia antiplaquetaria dual hay mayor hemorragia y mayor hemorragia mayor. Y finalmente, este es el último estudio al que quiero hacer referencia, que es un estudio publicado este año por el grupo de cardiología de la Universidad de Bern en Suiza, que hizo un análisis de la literatura, incluyendo todos los estudios anteriores y controlados, adicionalmente las guías europeas y estadounidenses o americanas acerca del manejo de antitrombóticos en pacientes sometidos a implantes de válvulas. Las variables clave en este metaanálisis o este análisis de la literatura fue mortalidad, eventos tromboembólicos y complicaciones hemorrágicas. El objetivo del estudio era identificar la mejor terapia antitrombótica para los pacientes post-TAVI, haciendo un balance del riesgo y el beneficio que podría generar esta terapia. Es importante también aquí tener en cuenta que se hizo un análisis de subgrupos tan importantes como por ejemplo los pacientes con stents coronarios recientes y pacientes con comorbilidades que pueden aumentar no solamente el riesgo de trombosis sino el riesgo de hemorragia como pacientes con edad avanzada o insuficiencia renal. Los resultados analizados
se hicieron con las diferentes combinaciones de anticoagulantes, antiplaquetarios, antiplaquetarios únicos o dobles antiplaquetarios. Estas son las conclusiones de este estudio y vamos a desglosarlas un poquito aquí en las siguientes 2 diapositivas, que son las últimas para terminar a tiempo, y son las conclusiones de la charla. Entonces, en pacientes que no tienen indicación de anticoagulación sistémica y que no tienen un implante de un stent coronario en los últimos 3 meses, la sugerencia es que se utilice una terapia antiplaquetaria sencilla o única, que puede ser aspirina o clopidogrel, aspirina de por vida. La clase de indicación es 1A para las guías europeas y 2A para las guías americanas. Los americanos adicionalmente dicen que si el paciente es un paciente de bajo riesgo hemorrágico, puede ser razonable utilizar una terapia antiplaquetaria dual durante 3 meses, que de hecho en general es la terapia que nosotros usamos o que se usa en la mayoría de los grupos, pero sin mucha evidencia, y es darles clopidogrel y aspirina por 3 meses y posteriormente dejarlos con aspirina de manera permanente. Si el paciente tiene indicación de anticoagulación oral, generalmente son pacientes con fibrilación auricular, esos pacientes deben simplemente continuar con anticoagulación oral con un NOAC de por vida. Los pacientes con stents coronarios recientes, en menos de 3 meses del implante, se sugiere que se les dé terapia antiplaquetaria dual. Las guías europeas dicen que esta terapia antiplaquetaria dual debe ser durante 1 a 6 meses, dependiendo del riesgo isquémico y del riesgo hemorrágico del paciente, y los americanos sugieren entre 3 y 6 meses. Y en los pacientes con stent e indicación de anticoagulación se hace anticoagulación de por vida y uno de los 2 antiagregantes, aspirina o clopidogrel, por 1 a 6 meses, también dependiendo del riesgo hemorrágico o el riesgo isquémico de nuestros pacientes. Entonces, la terapia antiplaquetaria simple es probablemente la preferida en la mayoría de nuestros pacientes post-TAVI, porque es la que genera menor riesgo de sangrado total y menor riesgo de sangrado mayor, y ha sido en metaanálisis que acabamos de ver superior a la terapia antiplaquetaria dual, muy probablemente en términos de seguridad. La terapia antiplaquetaria dual, por su parte, genera mayor riesgo de sangrado, con un riesgo relativo de 1.88 comparado con la terapia simple. Las tasas de mortalidad y de accidente cerebrovascular son similares. La terapia de anticoagulante oral más un antiagregante plaquetario definitivamente debemos evitarla al máximo, porque se asocia a un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa y por supuesto a un mayor riesgo hemorrágico. Entonces esta opción debería evitarse al máximo. Muchísimas gracias.